Daniel cayó al suelo con un grito ahogado. El dolor en su pierna era insoportable. Y en cuestión de segundos entendió que todo había cambiado. Ese accidente no solo le arrancaba la posibilidad de seguir entrenando, también destrozaba el sueño que había perseguido desde niño, convertirse en atleta profesional. Los médicos fueron claros, casi crueles. Es probable que no vuelvas a caminar bien, mucho menos correr. Y en ese instante, frente a la frialdad de esas palabras, Daniel sintió que su vida entera se derrumbaba. Así comienza la historia de Daniel, un joven apasionado por el deporte, obsesionado con alcanzar la cima. Desde pequeño entrenaba bajo el sol, bajo la lluvia, sin importar la hora ni las condiciones. Su cuarto estaba lleno de recortes de atletas, frases de motivación y metas escritas en hojas pegadas en la pared. La palabra disciplina no era solo un concepto, era su estilo de vida. Pero el destino lo golpeó fuerte. Una caída en plena competencia lo dejó con la rodilla destrozada. En cuestión de segundos, todo lo que había construido parecía perder sentido. La gente a su alrededor murmuraba: «Qué triste». Tenía futuro, pero hasta aquí llegó. Sus amigos intentaban animarlo, pero él sentía que las palabras de consuelo eran cuchillos, que le recordaban lo que había perdido. Daniel entró en una etapa oscura. Los días eran grises, las noches eternas. La motivación que lo había movido durante años se convirtió en frustración. Se miraba al espejo y no veía al atleta disciplinado. Veía a alguien derrotado, alguien roto. Sin embargo, en medio de esa oscuridad apareció una chispa. Una tarde, mientras repasaba viejas notas de entrenamiento, leyó una frase que había escrito cuando era niño: «Si no luchas por tus sueños, nadie lo hará por ti». Esa simple línea encendió algo dentro de él. Se dio cuenta de que aunque su cuerpo estaba dañado, su espíritu aún podía pelear. Daniel comenzó a pensar distinto. ¿Y si en lugar de aceptar las palabras de los médicos, decidía demostrarles que estaban equivocados? ¿Y si esa caída no era el final, sino el inicio de una nueva versión de sí mismo? Así empezó el camino más duro de su vida: levantarse del suelo, reconstruirse desde cero y demostrar que la superación personal no depende de lo que pasa, sino de lo que decides hacer con lo que pasa. Los primeros días de rehabilitación fueron un infierno. Daniel apenas podía mover la pierna sin sentir que 1000 cuchillas atravesaban su rodilla. El simple hecho de intentar apoyar el pie en el suelo lo hacía temblar de dolor. Los médicos lo animaban a avanzar poco a poco, pero en su cabeza la impaciencia lo consumía. Él no quería caminar. Él quería volver a correr. Cada sesión de fisioterapia era una batalla contra su propio cuerpo. Había momentos en los que el dolor era tan insoportable que las lágrimas se mezclaban con el sudor. Muchos hubieran desistido, pero Daniel se repetía una y otra vez que el dolor era temporal, mientras que renunciar sería para siempre. Esa mentalidad de perseverancia era lo único que lo mantenía de pie. Al mismo tiempo, enfrentaba otro reto: las voces externas. Algunos le decían que debía ser realista, que aceptara que jamás volvería al nivel competitivo. Incluso escuchó a un familiar cercano decir: «Lo mejor es que se olvide de esa locura y busque otra cosa». Aquellas frases dolían más que el propio dolor físico, pero lejos de rendirse, Daniel decidió usarlas como combustible. Cada crítica se convirtió en gasolina para su fuego interno. Empezó a leer libros de superación personal, veía conferencias de motivación y repetía frases que lo llenaban de energía. Transformó su cuarto en un santuario de disciplina: despertador a las 5 a.m., rutina estricta, alimentación cuidada y horas dedicadas a rehabilitarse. Sabía que la batalla más difícil no era contra el dolor, sino contra la desesperanza. Había días en que se levantaba derrotado, sin ganas de seguir, pero en esos momentos recordaba por qué había comenzado, porque no estaba dispuesto a enterrar sus sueños. La disciplina comenzó a dar resultados. Poco a poco recuperaba movilidad, la pierna respondía mejor y la confianza regresaba. Cada paso, aunque pequeño, era una victoria gigante. Daniel empezó a entender que el éxito no siempre llega rápido, pero sí llega para quienes tienen la paciencia y la fortaleza de resistir. Pasaron meses de rehabilitación y esfuerzo constante. Un día, el médico que al inicio había sido tan pesimista lo miró sorprendido y le dijo: «Daniel, tu avance es increíble. No pensé que llegarías a este punto tan rápido». Ese comentario fue como un disparo de motivación directa a su alma.
Ya no se trataba solo de caminar, se trataba de demostrar que podía correr de nuevo. Daniel sabía que debía reconstruirse mentalmente tanto como físicamente. Así que añadió a su rutina sesiones de meditación, visualización y afirmaciones positivas. Cada mañana, antes de entrenar, cerraba los ojos y se imaginaba corriendo en una pista, escuchando los aplausos, cruzando la meta con la certeza de haber vencido lo imposible. Fue en este punto donde entendió que la disciplina es más poderosa que la motivación pasajera. La motivación enciende la chispa, pero la disciplina es lo que mantiene el fuego encendido todos los días, incluso cuando no tienes ganas. Su entorno también comenzó a cambiar. Algunos que antes lo habían criticado ahora lo miraban con respeto. Otros aún dudaban, pero eso ya no importaba. Daniel había dejado de vivir para demostrarle algo a los demás, y había empezado a demostrarlo solo para sí mismo. Con esfuerzo constante, llegó el momento que había estado esperando: correr de nuevo. La primera vez que lo intentó fue torpe y dolorosa, pero fue el inicio de un renacer. Esa sensación de libertad lo hizo llorar de alegría. Si te está gustando la historia, suscríbete y no se te olvide darle like. La noticia de que Daniel estaba entrenando otra vez se esparció rápido. Algunos lo consideraban un loco, otros lo admiraban en silencio. Pero lo cierto es que él ya no corría solo con las piernas, corría con el corazón. Los entrenamientos eran duros. Sus tiempos eran malos al principio, sus movimientos torpes, y había momentos en los que pensaba que nunca alcanzaría el nivel que tuvo antes. Pero cada error lo usaba como aprendizaje. Cada caída era una lección. En una de esas prácticas, recordó lo que le dijo un viejo entrenador: el éxito no se mide por cuántas veces ganas, sino por cuántas veces te levantas después de caer. Esa frase se convirtió en su mantra. Con disciplina férrea, días de entrenamiento intensivo y una voluntad inquebrantable, Daniel empezó a recuperar velocidad. La rodilla, aunque nunca sería igual, respondía mejor de lo esperado. Finalmente llegó el día de su primera competencia después del accidente. El estadio no estaba lleno, pero para él era como si se tratara de unos Juegos Olímpicos. Cuando se colocó en la línea de salida, sintió un nudo en la garganta. Cerró los ojos, respiró hondo y se repitió: he trabajado demasiado para rendirme ahora. La carrera comenzó. Al principio iba rezagado, pero poco a poco fue encontrando su ritmo. El dolor estaba ahí, pero también lo estaba la fuerza de todos esos meses de sacrificio. Cruzó la meta en tercer lugar, y aunque no fue primero, fue como si hubiera ganado el oro más valioso de su vida. A partir de esa carrera, Daniel se convirtió en un ejemplo viviente de superación personal. No solo por haber vuelto a correr, sino porque su historia inspiró a cientos de personas que lo habían visto caer y levantarse. Pronto comenzó a dar charlas en escuelas, gimnasios y eventos deportivos. Hablaba de la importancia de la disciplina, de cómo la motivación es clave, pero lo que realmente transforma vidas es la constancia. Su mensaje era claro: el dolor es temporal, pero renunciar es para siempre. Con el tiempo, alcanzó nuevas metas, ganó competencias y vivió momentos que de niño solo había soñado. Pero lo más importante fue que entendió que la verdadera victoria no estaba en las medallas, sino en la transformación interna que había vivido. Daniel se convirtió en el reflejo de que el éxito no depende de lo que te pase, sino de cómo reaccionas a ello. Su historia quedó marcada como un recordatorio de que la perseverancia, la disciplina y la motivación pueden convertir cualquier obstáculo en una oportunidad de crecer. Hoy, cuando alguien le pregunta cómo logró superar lo imposible, él sonríe y responde: lo logré porque nunca dejé de creer, incluso cuando todos dejaron de hacerlo. Y tú también puedes hacerlo.